La niña del puente viejo, Chiapas. Al pasar por un puente casi abandonado, un trailero vio a una niña parada en medio de la carretera. Frenó de golpe. Cuando bajó, ella ya no estaba. Semanas después, otro conductor le contó que muchos han visto a esa niña, siempre en el mismo sitio. La curva del puente viejo. La ruta por la Sierra Chiapaneca no es para cualquiera. Es un paisaje hermoso, sí, pero traicionero. La humedad se siente en los huesos y la vegetación es tan densa que parece querer tragarse el asfalto. Era pasada la medianoche cuando mi tráiler devoraba kilómetros de una carretera estrecha, flanqueada por paredes de roca de un lado y un precipicio cubierto de selva del otro. Una neblina espesa, casi sólida, bajaba de las montañas, envolviendo mi unidad y reduciendo la visibilidad a unos escasos metros frente a la defensa. El ambiente dentro de la cabina era pesado. El motor rugía en tercera velocidad, esforzándose por subir la pendiente. Tenía mis razones para estar nervioso. Me aproximaba a la curva del puente viejo. Era un tramo de la carretera antigua que la mayoría de los traileros evitábamos si podíamos, pero esa noche, por un desvío debido a un derrumbe, no tuve opción. El puente era una estructura vieja de concreto y fierro oxidado que cruzaba un barranco profundo. Decían que ya no era seguro, que crujía con el peso de los camiones, pero lo que realmente le daba mala fama no era su estructura, sino lo que la gente contaba de él. Se sentía una energía pesada al acercarse, una frialdad que contrastaba con el aire cálido de la selva. Reduje la velocidad, sintiendo cómo el miedo irracional empezaba a trepar por mi espalda, mientras la neblina se volvía aún más densa al acercarme al borde del abismo. La aparición inesperada. Crucé la curva ciega a no más de 30 kilómetros por hora, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Las luces altas de mi tráiler cortaban la neblina con dificultad, creando un efecto de túnel blanco. Al entrar de lleno en la estructura del puente, el sonido del motor cambió, volviéndose más hueco y resonante sobre el metal oxidado. Entonces la vi. En medio del puente, justo donde la estructura empezaba a inclinarse levemente, había algo. Apreté los ojos pensando que era una alucinación por el cansancio, pero la figura se hizo más nítida. Era una niña. No tendría más de 8 años. Llevaba un vestido blanco, sucio y desgarrado en los bordes que parecía flotar ligeramente a pesar de la falta de viento. Estaba parada de espaldas, con los pies descalzos sobre el concreto frío y agrietado. La visión fue tan impactante que el tiempo pareció detenerse. Una niña, sola, a kilómetros de cualquier pueblo, en mitad de la noche y en un puente abandonado, mi mente no alcanzaba a procesar la escena. La neblina se arremolinaba a su alrededor como si ella fuera el centro de una tormenta silenciosa. No se movía, no miraba hacia atrás, solo estaba allí, una mancha blanca de inocencia y terror en medio de la oscuridad absoluta de la Sierra Chiapaneca. El frenazo y la parálisis. El instinto tomó el control antes que mi cerebro. No pensé en la carga, ni en la inercia de las toneladas de metal que arrastraba. Solo vi a la niña y la certeza absoluta de que la iba a atropellar. Pisé el pedal del freno a fondo con toda mi fuerza, sintiendo cómo el sistema de aire reaccionaba con un siseo violento. El tráiler lanzó un quejido metálico ensordecedor, las llantas bloquearon, y la unidad comenzó a derrapar sobre el concreto húmedo y resbaladizo del puente. Sentí que el camión coleaba, amenazando con estrellarse contra los barandales oxidados y caer al vacío. El mundo se convirtió en un caos de luces moviéndose frenéticamente,
y el olor a caucho quemado invadiendo la cabina. Finalmente el tráiler se detuvo con una sacudida brusca, quedando atravesado justo a unos metros de donde estaba la niña. El silencio que siguió fue atronador, solo roto por el sonido metálico del motor enfriándose y la respiración entrecortada de mi propio terror. Me quedé paralizado en el asiento, con las manos temblando aferradas al volante, incapaz de moverme o de mirar hacia afuera. Sabía que la había golpeado, que el impacto estaba ahí, pero el miedo a ver lo que había hecho me impedía bajar de la cabina. El sudor frío me bajaba por la espalda. Sabía que tenía que hacerlo. Tomé mi linterna pesada de metal, con las manos aún temblorosas, y abrí la puerta de la cabina. El aire de la sierra era gélido y húmedo, cargado con el aroma a tierra mojada y vegetación densa. Bajé los escalones lentamente, sintiendo cómo mis piernas flaqueaban. «Niña, ¿estás bien?», grité, pero mi voz salió apenas como un susurro ahogado por la neblina. Apunté con la linterna hacia el lugar donde estaba parada. No había nada, ni rastro de la niña, ni ropa, ni señales de impacto. El concreto del puente estaba vacío. Caminé lentamente hacia el centro, con la luz barriendo cada rincón, buscando desesperadamente cualquier evidencia. Me acerqué al borde, pensando que tal vez el golpe la había lanzado hacia abajo, pero al mirar hacia el abismo profundo cubierto de árboles, solo vi oscuridad y escuché el sonido del río rugiendo lejos abajo. Una frialdad antinatural me recorrió el cuerpo, una sensación de ser observado por 1000 ojos desde la selva. No había huellas en la humedad del puente, ni frenazos más allá de los míos. El vacío era absoluto. La niña no había huido, simplemente había dejado de existir en ese plano. Con el corazón en la garganta, corrí de vuelta al tráiler, sintiendo que algo oculto en la niebla estaba a punto de atraparme. Volví a subir a la cabina con el corazón latiéndome en los oídos. Cerré la puerta con seguro, una acción inútil contra lo que sea que acababa de ver. Mis manos temblaban tanto que me costó varios intentos encender el motor. Una vez en marcha, pasé sobre el puente a toda velocidad, sin atreverme a mirar de nuevo hacia atrás, con la sensación de que algo me perseguía desde la neblina. A medida que me alejaba, la adrenalina comenzó a ceder, dejando paso a una duda paralizante. ¿Realmente vi a alguien? ¿Fue el cansancio extremo, una alucinación por tantas horas al volante? Me miré en el espejo retrovisor. Mi rostro reflejaba un terror puro que no coincidía con la lógica de un sueño. Pero la duda trajo consigo una culpa irracional y devoradora. Me sentía terrible, como si de alguna manera hubiera fallado en salvar a esa niña, incluso si ella no era humana. Me imaginaba la escena una y otra vez, la figura blanca, el impacto, el vacío. Esa noche no pude dormir en el parador donde me detuve. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mancha blanca en la neblina. Me sentía loco, un charlatán que vería fantasmas en cada curva de Chiapas, y la angustia de no entender qué había pasado me quemaba por dentro. La confesión en la parada. 2 semanas después, el miedo seguía instalado en mi pecho. Me encontraba en un parador de traileros en la entrada de Tuxtla Gutiérrez, tomando un café cargado para intentar despertar. Estaba sentado en una mesa del rincón, cuando otro compañero, un tipo experimentado que recorría esa ruta desde hacía 20 años, se sentó frente a mí. Me vio distraído, mirando hacia la nada. «Pasaste por el puente viejo de la vieja carretera, ¿verdad?», me preguntó de repente, sin preámbulos. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Lo miré fijamente, sorprendido. «¿Cómo lo sabes?». «Porque tienes esa mirada, compañero, la mirada de los que han visto a la niña». Se quedó en silencio un momento, dándole un sorbo a su café. «No eres el primero ni serás el último.
Muchos hemos frenado en seco en ese lugar. Algunos dicen que hace años, en tiempos de lluvias, un autobús escolar se desbarrancó ahí y ella fue la única que no encontraron. Otros dicen que es algo más antiguo, pero todos coincidimos en algo. Ella siempre aparece en medio de la neblina, buscando ayuda, o tal vez esperando a que alguien la lleve a casa. Al escuchar sus palabras, sentí un alivio y un terror renovado al mismo tiempo. No estaba loco, no había imaginado nada. Era una realidad compartida, un secreto oscuro de la Sierra Chiapaneca, que ahora formaba parte de mi propia historia. Desde entonces, cuando me toca pasar por ese puente, reduzco la velocidad y rezo por el alma de la niña, esperando no verla nunca más en mitad del camino. ¿Tú hubieras bajado del camión a buscarla? Si te gustan las historias reales de la carretera, dale like y suscríbete para más leyendas mexicanas que te dejarán sin dormir. Comenta abajo cuál quieres escuchar después. Dicen que hay caminos en México que respiran, que guardan ecos de tragedias que se niegan a morir. Y entre todos ellos, hay uno donde la noche es más espesa, más pesada, y donde una figura vestida de blanco flota sobre el asfalto buscando lo que la muerte le arrebató. Esta es la historia de la Dama Flotante, la aparición del kilómetro 117 rumbo a Puerto Vallarta, una leyenda que muchos traileros han visto y casi ninguno se atreve a contar. Prepárate, porque lo que estás por escuchar podría acompañarte esta misma noche, cuando las luces de tu cuarto se apaguen y la carretera quede en silencio. La primera vez que manejé rumbo a Puerto Vallarta en plena madrugada, entendí por qué muchos traileros le llaman a ese tramo la carretera que respiro. No es un nombre cualquiera, es una advertencia. Desde que entras en esos kilómetros cubiertos de humedad, rodeados de selva baja y envueltos en una bruma que parece viva, te das cuenta de que no estás manejando solo. Algo más viaja contigo, aunque no puedas verlo. Esa noche, el aire olía a tierra dojada, a mar lejano y a vegetación que aún goteaba por la lluvia de unas horas antes. La neblina no era normal, se movía como si tuviera ritmo propio. Subía, bajaba, se abría y luego volvía a cerrar el camino. A veces parecía que respiraba conmigo y a veces que respiraba por encima de mí. Mientras avanzaba, el motor del tráiler sonaba perfecto, pero todo lo demás se sentía extraño. Las luces del camino se perdían a pocos metros como si la noche estuviera tragándoselas. Y aunque sabía que iba solo, juraría que cada tanto escuchaba pasos entre los árboles. Pasos suaves, hundidos en la tierra húmeda. Pasos que se detenían justo cuando yo disminuía la velocidad. Encendí la radio para consentirme tan solo, pero solo salía estática. Un ruido bajo, irregular, como si alguien quisiera hablar desde una frecuencia rota. A veces el zumbido se cortaba y luego regresaba más fuerte. Bajé el volumen porque la vibra que daba era como de funeral. Eran casi las 3 de la mañana y el sueño comenzaba a pesarme. Pero no era eso lo que me inquietaba, lo que me helaba la piel. Era la sensación constante de que alguien me observaba desde el borde del camino. Cada vez que la neblina se abría, aparecían sombras largas, delgadas, como siluetas humanas que se escondían entre los troncos. Parpadeaba y ya no estaban. Respira hondo. Pero justo cuando acerqué más el cuerpo al volante, algo blanco, muy blanco, se asomó entre la bruma a lo lejos, en el centro del camino. La vi primero como un borrón entre la neblina, una mancha blanca que parpadeaba al ritmo del movimiento del tráiler. Pensé que era un pedazo de humo más denso, o quizá un reflejo de las luces sobre la bruma. Pero mientras me acercaba, mis ojos empezaron a notar detalles que no tenían sentido. No era luz, no era humo, era... Frené ligeramente, no porque quisiera, sino porque el instinto me lo ordenó. La silueta se volvió más clara conforme avancé. Delgada, alargada,
flotando a unos 30 centímetros del suelo. El vestido ondeaba muy despacio, como si estuviera sumergida en agua. Y cada vez que la neblina cambiaba de forma, parecía que el cuerpo se moldeaba con ella. ¿Qué demonios?, murmuré sin poder apartar la vista. La figura no caminaba, no da nada, solo el corazón empezó a latirme en la garganta. El aire de la cabina se volvió helado, tanto que se me empañaron las manos del sudor frío. Acerqué más el cuerpo al volante y reduje la velocidad para intentar pasarla por un lado. Debe ser una persona, alguien que necesita ayuda, pensé, aunque en el fondo sabía que no tenía nada de humano. Giré ligeramente el tráiler hacia la izquierda buscando rodearla, pero lo imposible ocurrió. La figura giró al mismo tiempo, manteniéndose justo frente al parabrisas. Apreté los dientes. No puede ser, repetí en mi mente una y otra vez mientras intentaba cambiarme de carril. Ella también lo hizo, deslizándose, sin mover brazos ni piernas, sin tocar el suelo. La cabina del tráiler empezó a llenarse de un olor extraño, a flores viejas, marchitas, como las que ponen en los altares de muertos. El olor venía de ninguna parte y de todas partes a la vez. Me respiré. Fue entonces cuando levantó la cabeza por primera vez, muy despacio, con un movimiento. Lo que vi no lo voy a olvidar jamás. Sus ojos no brillaban, no parpadeaban. Eran huecos, negros, vacíos. Y aún así, sentí que me estaban mirando directamente a mí. La figura blanca seguía ahí, suspendida sobre el asfalto, como si la carretera misma la estuviera respirando. Al principio pensé que era un reflejo, un truco de la neblina, algo que el cansancio me estaba jugando. Pero no, aquella silueta tenía forma, tenía presencia y tenía intención. Apreté y la aguja del velocímetro subió, pero ella también. No caminaba, no corría. Inundación, como si una corriente invisible la arrastrara a la misma velocidad que yo. Siempre justo en la línea del parabrisas, jamás alejándose, jamás acercándose demasiado. Cada que intentaba rebasarla por el carril izquierdo, la figura se movía con un desliz silencioso, bloqueando el paso, como si pudiera leer mis movimientos antes de que yo los hiciera. Era imposible, y sin embargo, estaba ocurriendo. ¿Qué quieres?, susurré, sin darme cuenta. Fue entonces cuando lo noté. Su cabello, larguísimo y negro, ondeaba hacia arriba, como si estuviera bajo el agua. Y el vestido no era realmente blanco. Era gris, sucio, desgarrado, un vestido que llevaba muchos años muerto. El sudor me corría por la espalda aunque el aire acondicionado estaba encendido. La carretera estaba vacía, absolutamente vacía. Ni un solo vehículo en kilómetros, solo ella y yo. Pasaron segundos, o quizá minutos. Perdí la noción del tiempo. La figura empezó a girar lentamente, y ahí lo vi. No tenía rostro. Había un vacío oscuro, profundo, como la entrada a una cueva donde el sonido se pierde para siempre. Sentí un golpe en el pecho, el instinto, así que hundí el pie a fondo. El motor gritó, las luces iluminaron la neblina. El tráiler se disparó hacia adelante. Oh. No estaba bloqueándome el paso. Me estaba siguiendo. Y entonces, por primera vez en todo el trayecto,
La escuché. Un susurro. A. G. Algo que no sonaba humano. No. Me dejes. Aceleré sin mirar el velocímetro. Solo quería que aquella cosa dejara de seguirme. Pero la figura no se quedaba atrás, se mantenía a la altura del parabrisas, flotando a la misma velocidad, como si el viento nocturno la sostuviera con hilos invisibles. De pronto, ocurrió algo que me heló la sangre. La figura comenzó a elevarse ligeramente, apenas unos centímetros, y luego se desplazó hacia la derecha, en dirección al borde de la carretera. No fue un movimiento natural. Fue como si la neblina la estuviera jalando hacia dentro del bosque. Su cuerpo se deslizaba, rígido, sin mover brazos ni piernas, como un cadáver arrastrado por corrientes oscuras. Disminuí la velocidad sin pensarlo. Quería ver qué haría, o tal vez necesitaba confirmar que estaba desapareciendo para siempre. La figura se acercó a los árboles y ahí sucedió lo más extraño. Las sombras del bosque se abrieron, como si los troncos se inclinaran levemente para darle paso. No debería haber luz ahí, y sin embargo, pude ver cómo su vestido sucio y desgarrado brillaba con un reflejo blanquecino. Era como si el bosque la reconociera, como si la estuviera recibiendo de vuelta. El silencio se hizo pesado, casi insoportable. Ni grillos, ni viento, ni motor. Nada. Solo el sonido del corazón golpeando dentro de mi pecho. La mujer, o lo que fuera, se detuvo justo en la orilla del camino. Flotó unos segundos, inmóvil, y luego giró hacia mí, sin cara, sin ojos, sin boca. Solo esa hendidura oscura que parecía tragarse la poca luz que quedaba. Quise moverme, pero mis manos estaban pegadas al volante. Ella levantó un brazo, un gesto lento y antinatural, un dedo extendido, señalándome directamente. Y entonces, sin advertencia, se desvaneció. No caminó, no huyó, no se perdió entre la neblina. Simplemente su figura se disolvió en el aire, como si hubiera sido dibujada con humo y alguien la hubiera borrado de un soplido. El bosque volvió a cerrarse. Las sombras retomaron su forma. El silencio, no. Ese se quedó. Una sensación extraña me recorrió. No alivio, sino algo mucho peor. La certeza de que ella no se había ido del todo, solo había cambiado de lugar, que ahora podía estar en cualquier parte. Tal vez detrás del tráiler, tal vez entre los árboles, tal vez más cerca. El aire interior de la cabina se volvió denso, mi garganta se apretó y por primera vez en la noche tuve miedo de mirar por los espejos retrovisores. Cuando por fin llegué a la gasolinera más cercana, todavía sentía que una parte de mí seguía allá atrás, en ese tramo de carretera donde la neblina parecía viva. Bajé del tráiler tambaleándome, con las manos frías y la respiración entrecortada. No sabía si contar lo que había visto o guardármelo para siempre. Mientras intentaba recomponerme, un empleado de la estación, un hombre mayor, flaco, con la mirada gastada por los años, se me quedó viendo fijamente, como si supiera exactamente lo que me había pasado. No preguntó, ¿está bien? No preguntó, ¿qué ocurrió? Así que, ¿a qué altura la viste? Sentí que la sangre me bajaba de golpe. Le dije con voz temblorosa, entre el 116 y el 118, más o menos. El hombre suspiró, como si acabara de confirmar algo que no quería creer. La novia del kilómetro 117, murmuró. Me invitó a sentarme y con voz baja, casi ritual, me contó la historia. Hace más de 2 décadas, una joven llamada Elena Aguirre viajaba rumbo a Puerto Vallarta para su boda.
Su vestido blanco iba cuidadosamente guardado en una caja y ella llevaba un ramo de flores frescas en las manos. El chofer que la transportaba juró después que algo se cruzó en la carretera. Una sombra, un bulto, una figura. Nunca supo qué fue. El vehículo se salió del camino y cayó por la ladera. El chofer sobrevivió. Ella no. Dicen que el cuerpo fue encontrado flotando sobre el pasto, a pocos centímetros, como si no tocara el suelo. El vestido estaba impecable y su rostro cubierto por un velo que nunca se encontró. Algunos aseguran que murió con los ojos abiertos, buscando ayuda. Otros dicen que nunca murió del todo. Desde entonces, los traileros cuentan que una figura vestida de blanco aparece en la carretera, siempre flotando, siempre a la altura del parabrisas, como si pidiera que alguien la lleve al lugar donde nunca llegó. Los que frenan, los que se detienen, dijo el hombre mirándome con gravedad. Ya no regresan por aquí. Y todos los que la ven, su voz se quebró apenas, nunca vuelven a dormir igual. Cuando regresé al tráiler, mis manos seguían temblando. Encendió el motor. Por apenas un segundo, vi un velo blanco, delgado como humo, desvaneciéndose lentamente, y escuché, detrás de mí, como un susurro lejano: «No me dejes sola». Si esta historia te dejó pensando, o si sentiste un escalofrío recorriéndote la espalda, no estás solo. Muchos siguen asegurando que la dama flotante aparece cada noche, buscando un lugar al que nunca llegó. Si quieres más relatos así, más leyendas que se sienten demasiado reales, suscríbete a este canal, dale like y comparte este video. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias que te acompañarán en esas madrugadas silenciosas, donde quizá no estás tan solo. El rumor que corre en la noche, en las profundidades de Internet, donde las leyendas urbanas cobran vida y el miedo se propaga como un virus digital, existe una historia que ha traspasado la pantalla para infiltrarse en la realidad de barrios y colonias. Es una advertencia que se susurra en patios escolares, que se comparte en grupos de WhatsApp y que hace que hasta el más valiente revise 2 veces el armario antes de dormir. La leyenda de la bruja de las tijeras. No es un cuento antiguo de abuelos, es un monstruo moderno moldeado por los miedos de nuestra era, y su presencia es tan tangible como el frío que recorre tu espalda cuando estás solo en casa a altas horas de la noche. Todo comienza con un sonido que debería ser familiar, pero que en el silencio absoluto de la madrugada se convierte en una amenaza. El clic-clac metálico seco y repetitivo de unas tijeras abriéndose y cerrándose lentamente en la oscuridad. No es el sonido de costura o de manualidades. Es un ritmo paciente, deliberado, como si alguien o algo estuviera midiendo el aire, esperando el momento preciso para cortar. Este sonido es la primera advertencia, el primer síntoma de que algo está terriblemente mal. Las víctimas, siempre aquellos que desafían el horario impuesto por los adultos, los que se sumergen en la noche creyéndose dueños de ella, describen una sensación de being watched, incluso antes de escucharlo. Una presión en la nuca, un escalofrío que no viene del frío, la abrumadora certeza de que no están solos. Y es entonces cuando el clic-clac comienza, a veces lejano como si viniera de la calle, otras veces tan cerca que parece estar justo al otro lado de la puerta del dormitorio. ¿Imaginación? ¿Paranoia? Los que han sobrevivido a un encuentro juran que no, que ella es real y que solo está esperando a que cometas un error para mostrarse. La aparición. ¿Quién es la bruja de las tijeras? Si el sonido de las tijeras es el preludio del terror, verla es adentrarse en una pesadilla de la que no hay despertar.
No es un fantasma etéreo o una sombra vaga. Es tangible, física, y su imagen se graba a fuego en la memoria de quienes tienen la desgracia de toparse con ella. Los testimonios, aunque varían en detalles, coinciden en lo esencial. Es una mujer de edad indefinida, pero anciana en su aspecto, con una delgadez esquelética y una postura encorvada que la hace parecer aún más pequeña de lo que es, pero infinitamente más amenazante. Viste ropas oscuras, harapientas y anticuadas, como si hubiera salido de un ataúd o de una fotografía sepia descolorida por el tiempo. Su cabello, gris y enmarañado, cae sobre su rostro, pero no lo suficiente para ocultar por completo dos ojos profundamente hundidos, que brillan con una luz opaca y malevolente, como carbones apagados que aún guardan calor. Y luego está su sonrisa, o lo que debería ser una sonrisa. Sus labios, agrietados y pálidos, se retraen sobre unos dientes irregulares y amarillentos en una mueca que no expresa alegría, sino una paciencia hambrienta y cruel. Pero lo más aterrador, el centro de toda su terrible presencia, son las tijeras. No son unas tijeras cualquiera, son enormes, desproporcionadas para sus manos huesudas, con hojas oxidadas y melladas que parecen haber cortado cosas mucho más duras que papel o tela. Las empuña con una familiaridad escalofriante, como una extensión natural de su cuerpo, y las mantiene siempre a la vista, abriéndolas y cerrándolas con ese clic-clac lento y ritualístico que es su marca de horror. No se apresura, no corre. Se mueve con una parsimonia deliberada, arrastrando los pies por el suelo con un sonido áspero que se mezcla con el metálico de sus tijeras. Acecha en los espacios liminales de los hogares, el rincón más oscuro del armario, la profunda oscuridad bajo la cama, el hueco detrás de la cortina. Espera, observa, estudia los hábitos de su presa, aprendiendo sus miedos, sus rutinas. Y solo cuando la víctima está en su punto más vulnerable, sola, asustada y consciente de que algo está mal, es cuando ella elige rebelarse por completo, emergiendo de la sombra con sus tijeras extendidas, no para matar, sino para marcar, para robar algo preciado, para dejar una cicatriz física y mental que durará para siempre. Su presencia no es un acto aleatorio de violencia, es una intrusión calculada, una violación del espacio seguro del hogar, una lección brutal impartida con el filo del metal. La advertencia, ¿por qué aparece? El terror que provoca la bruja de las tijeras no es arbitrario. Detrás de su aparición acecha una lógica retorcida, una razón de ser que transforma su leyenda de un mero susto en una advertencia profundamente arraigada en el folclore moderno. Ella no es una entidad que ataque al azar. Su llegada es siempre una respuesta, un castigo o una consecuencia. Pero, ¿cuál es la transgresión que desata su ira? Las historias varían, creando un mosaico de motivos siniestros que reflejan nuestros miedos más profundos. La versión más común, la que se susurra con más fuerza entre los niños y adolescentes, es la de la desobediencia. Ella es la justiciera oscura de las reglas rotas. Aparece para castigar a aquellos que desafían explícitamente la autoridad de sus padres, especialmente quedándose despiertos hasta altas horas de la noche. No es solo sobre trasnochar, es sobre la arrogancia de creer que la noche les pertenece, que las advertencias de los adultos son exageraciones sin sentido. El clic-clac de sus tijeras es el sonido de la consecuencia llegando para aquellos que pensaron que podían burlar los límites. Corta mechones de pelo no por capricho, sino como una marca de vergüenza, un recordatorio físico y visible de su falta, una manera de que su transgresión sea vista por todos. Otra faceta aterradora es la de los celos y la envidia. En esta versión, la bruja no castiga una acción, sino una cualidad. Se siente atraída por la belleza, la inocencia y la vitalidad.
todo lo que ella perdió o nunca tuvo. Su objetivo principal es el cabello largo y hermoso, un símbolo universal de juventud y salud. Acecha a quienes lo poseen no para impartir una lección, sino para arrebatarlo, para destruir lo que ella codicia. Sus tijeras no son solo una herramienta de castigo, sino de robo y mutilación, motivados por una amargura infinita. Es una depredadora que caza lo que más brilla para apagarlo. Y luego está la versión más trágica, y quizás la más aterradora, el alma en pena. Algunas historias pintan a la bruja no como un monstruo, sino como una víctima eterna. Se dice que en vida fue una madre que perdió a sus hijos de manera trágica y violenta, posiblemente por su propia negligencia o por un accidente que no pudo prevenir. Enloquecida por el dolor y la culpa, su espíritu no puede descansar. Vaga por la noche, obsesionada con los niños y jóvenes, impulsada por una distorsión enfermiza del instinto maternal. Sus tijeras no son para ella un arma, sino una herramienta para arreglar o cuidar, para prevenir que otros niños sufran o desobedezcan, en un acto macabro de proyección de su propio trauma. Su aparición es un eco de una tragedia pasada que se repite infinitamente. Estas razones convierten a la bruja de las tijeras en algo más que un fantasma, la convierten en un símbolo. Es la encarnación del miedo a romper las reglas, del terror a ser envidiado hasta el punto de ser dañado y del dolor que perdura más allá de la muerte. Su leyenda sirve como un espejo oscuro de nuestras propias ansiedades sociales y familiares. Encuentros aterradores, testimonios que erizan la piel. La leyenda de la bruja de las tijeras se nutre de relatos que, aunque no puedan verificarse, están contados con un detalle tan vívido que se sienten escalofriantemente reales. Estos testimonios circulan en foros de internet, se comparten en reuniones nocturnas y se transmiten de generación en generación, cada narrador añadiendo un matiz personal que profundiza el terror. He aquí dos de los relatos más recurrentes y espeluznantes que le dan vida a la leyenda. El caso de Daniel, la partida de videojuegos interrumpida. Daniel, un adolescente de 15 años, había desobedecido una vez más el toque de queda de sus padres. Creía que eran reglas absurdas. Esa noche, embebido en la luz azulada de su monitor, se adentraba en una partida online con sus amigos. La casa estaba en silencio, sus padres dormían profundamente. Fue entonces cuando, entre los efectos de sonido del juego, un sonido ajeno se filtró. Un clic-clac metálico y rítmico. Al principio, lo atribuyó al audio del juego o a la vieja tubería de la casa, pero el sonido persistió, constante, paciente. Apagó los auriculares. El clic-clac era ahora claro e inconfundible, y parecía venir de dentro de su propio armario. El corazón le latía con fuerza. Con una mezcla de miedo y incredulidad, se acercó lentamente a la puerta del armario, su mano temblorosa posándose en el tirador. Con un movimiento rápido la abrió. La oscuridad inside era absoluta, pero por un instante sus ojos se ajustaron y vio una forma encorvada y oscura agazapada entre su ropa. Dos puntos brillantes lo miraban fijamente desde las sombras. Un olor a tierra húmeda y metal oxidado lo inundó. Él gritó, retrocediendo tan rápido que tropezó y cayó al suelo. Su grito despertó a sus padres, que irrumpieron en la habitación encendiendo la luz. No había nada en el armario, nada, excepto por un pequeño montón de mechones de su propio cabello, cortados con precisión quirúrgica, esparcidos en el suelo como una macabra confeti. Daniel nunca volvió a trasnochar. El caso de Valeria. El tirón en la noche. Valeria, de 12 años, siempre había estado orgullosa de su melena larga y negra. Una noche, se despertó abruptamente con una sensación de frío intenso y una presión incómoda en su cuero cabelludo. Algo
o alguien estaba tirando de su cabello con fuerza. Aterrorizada, abrió los ojos y vio una silueta oscura sentada al borde de su cama. La luna, filtrándose por la ventana, iluminó débilmente unas manos huesudas, pálidas como la cera, que sujetaban su cabello. Y luego, el destello tenue del metal, unas tijeras grandes y oxidadas que se abrían justo junto a su mejilla. Valeria quedó paralizada, incapaz de gritar, ahogada por un terror puro y primitivo. La figura se inclinó sobre ella y pudo sentir un aliento frío y rancio en su oído. No dijo una palabra, solo emitió un susurro áspero como el roce de hojas secas. Luego el sonido, clic, clac. El filo de las tijeras rozó su piel. Eso la liberó de su parálisis. Un grito desgarrador escapó de su garganta. Las luces de pasillo se encendieron de inmediato cuando sus padres corrieron hacia su habitación. La figura se había esfumado. No había nadie más en la room. Pero en la almohada, junto a su cabeza, había un mechón de su preciado cabello cortado de raíz. Valeria pasó meses durmiendo con la luz encendida y jamás volvió a dejar su cabello suelto por la noche. Estos relatos, y muchos otros como ellos, son la savia de la leyenda. No son historias de muertes o grandes tragedias, sino de violaciones íntimas del espacio personal, de marcas invisibles y de un miedo que se instala en lo cotidiano. Son el motivo por el cual muchos revisan debajo de la cama, no solo por monstruos imaginarios, sino por una sombra específica con unas tijeras en la mano. Simbología y moraleja. El eco de unas tijeras en la oscuridad. La bruja de las tijeras trasciende el mero relato de terror. Es un artefacto cultural moderno, un espejo oscuro que refleja ansiedades profundamente arraigadas en nuestra psique colectiva. Su figura no es casual. Cada elemento de su leyenda, desde sus herramientas hasta sus motivos, está cargado de un simbolismo potente que nos habla de miedos atávicos y lecciones sociales. Entenderla es desentrañar por qué esta leyenda en particular resuena con tanta fuerza, especialmente en el mundo de hoy. En primer lugar, las tijeras. No es un cuchillo, ni una hacha, ni un arma convencional de horror. Son un instrumento doméstico común, asociado tradicionalmente a lo femenino y a la creación, costura, manualidades. La perversión de este símbolo es lo que la vuelve tan efectiva. Toma algo familiar y lo transforma en una herramienta de amenaza íntima. No busca matar, busca marcar, mutilar, alterar. Cortar el cabello, en innumerables culturas, simboliza la pérdida de fuerza, de identidad, de belleza o incluso de libertad. La bruja no roba vidas, roba la inocencia, la confianza, la sensación de seguridad en el propio hogar. Su acto es una violación simbólica, una manera de decir: tu espacio seguro ya no lo es y tu cuerpo no es inviolable. Su papel como castigadora de la desobediencia la entronca directamente con una larga tradición de figuras folclóricas como el hombre del saco o el cucuy. Estos seres no existen simplemente para asustar. Son herramientas narrativas utilizadas por generaciones mayores para imponer normas sociales y de comportamiento en los más jóvenes. Encarnan el miedo al castigo por transgredir los límites establecidos. En un mundo hiperconectado donde los niños y adolescentes tienen acceso a información y entretenimiento las 24 horas del día, la figura de la bruja de las tijeras se actualiza como la guardiana digital de los horarios, la consecuencia sobrenatural de desafiar las reglas del mundo real. Es la respuesta arcaica a la modernidad desafiante. Pero quizás su faceta más inquietante es la de víctima victimaria, el alma en pena que actúa por dolor. Esta capa añade una profundidad trágica a su personaje. Ya no es un monstruo puro, sino un ser roto,
lo que la hace infinitamente más aterradora porque su violencia nace de una emoción humana comprensible, el dolor insuperable. Su obsesión por el cabello de los niños puede verse como un acto distorsionado de cuidado, un intento patético de arreglar o poseer lo que perdió. Esta ambigüedad moral es una villana o una víctima. Genera una incomodidad que perdura mucho después de que termina el relato. La moraleja final es clara y dual. Para los jóvenes es una advertencia escalofriante sobre las consecuencias de traspasar los límites y subestimar las advertencias de los mayores. Para los adultos es un recordatorio sombrío de cómo el trauma no procesado puede perpetuarse y transformarse en algo dañino, y de cómo el miedo, incluso usado con la intención de proteger, puede tomar una vida propia y convertirse en una pesadilla. La bruja de las tijeras es, en esencia, la encarnación de que las acciones tienen consecuencias. Los secretos tienen peso y el dolor no atendido siempre vuelve, a menudo con el sonido de unas tijeras abriéndose y cerrándose en la noche. La bruja de las tijeras es más que una leyenda, es un eco de nuestros miedos más profundos, un recordatorio de que algunas reglas se rompen bajo nuestro propio riesgo y que el dolor, si no se enfrenta, puede convertirse en una sombra que persigue a otros. Su historia perdura porque nos obliga a preguntarnos, ¿sus tijeras son un castigo o un grito de auxilio desde las tinieblas? ¿Tú qué crees? ¿La bruja de las tijeras es una guardiana siniestra de las reglas, un espíritu vengativo o algo más? Déjame tu opinión en los comentarios. Cuéntame si alguna vez has sentido ese clic-clac en la oscuridad. Si esta historia te hizo mirar hacia el armario con recelo, no olvides darle like si te puso la piel de gallina. Suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas leyendas. Compartir con alguien que necesite saber por qué no debe trasnochar. Porque en leyendas misteriosas el terror no avisa, solo aparece. El ensueño encantado de Sleepy Hollow. ¿Creen que conocen todos los secretos que esconde la noche? Se equivocan. Existen rincones en este mundo donde la bruma no se disipa, donde las sombras susurran historias antiguas y la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibuja hasta desaparecer. Les hablo de Sleepy Hollow, mi hogar, un valle maldito por una belleza tan profunda como inquietante. No es un simple lugar en el mapa, es un estado del alma, un suspiro perpetuo cargado de presagios. Si ponen un pie aquí, lo sentirán de inmediato. Una calma pesada, un silencio que no es paz, sino la quietud de quien aguanta la respiración esperando un golpe. Los árboles, ancianos y retorcidos, parecen observarte con una sabiduría macabra, y el viento que serpentea entre sus ramas no silba, sino que murmura. Murmura un nombre que nos hiela la sangre a todos los que tenemos la sensatez de escuchar, el del jinete sin cabeza. Permítanme que les cuente, porque yo he vivido lo suficiente como para saber que esta leyenda no es un cuento para asustar a los niños. Es una advertencia. Todo comenzó en la guerra, esa máquina de moler carne y almas. Dicen que era un soldado de Hesse, un mercenario alemán que luchó por la corona británica con una ferocidad que solo nace de la desesperación. La muerte lo encontró, no con un susurro, sino con un estruendo. Una bola de cañón, ciega e impersonal, le arrancó la cabeza de los hombros en un campo de batalla olvidado cerca de nuestro viejo cementerio. Pero su historia no terminó ahí. Oh, no. La angustia por lo perdido, la furia de una partida tan abrupta, ataron su espíritu a esta tierra para siempre. Desde entonces, su fantasma cabalga. Cada noche, cuando el reloj de la iglesia golpea las 12 veces que marcan el linde entre 2 días, se le oye. Primero es un rumor lejano, como un trueno que se obstina en no pasar. Luego, el retumbar de cascos contra la tierra endurecida, un galope
que no es de este mundo urgente y desesperado. Es entonces cuando hasta el perro más bravo se esconde gimiendo bajo la cama. Él, el espectro, el gesiano, surge de la neblina más espesa montado sobre un corcel negro como el pecado. Y lo más terrorífico, lo más horrendo que jamás puedan imaginar, es el vacío. Donde debería estar su cabeza, solo hay un hueco grotesco, un recordatorio mudo de su tragedia. En su lugar, lleva su cabeza descansando sobre el pomo de su silla de montar. Su misión es una maldición cíclica, cabalgar frenéticamente hacia el camposanto donde yacen sus restos, intentando quizás encontrar la paz que se le negó. Pero el sol siempre lo sorprende y debe regresar, derrotado, a su tumba pantanosa hasta la siguiente medianoche. Esta es la verdad de Sleepy Hollow, un lugar donde la noche tiene dueño y su nombre es terror. Y créanme, esto es solo el principio de la historia, porque el jinete no siempre cabalga solo. A veces encuentra compañía. La llegada del maestro Crane, y así, en este rincón del mundo, donde lo extraordinario era parte del menester diario, llegó él. Un hombre cuya figura era tan peculiar que por un momento distrajo a los habitantes de su miedo nocturno con uno diurno de lo más curioso. Imagínenselo, era alto, sí, pero de una delgadez que hablaba más de hambre que de elegancia. Le llamábamos Ichabod Crane y era nuestro nuevo maestro escolar. Se movía como una garza asustadiza, con unos brazos y piernas tan largos que parecían desarticulados, balanceándose de un lado a otro con una gracia inexistente. Sus ropas, heredadas de algún granjero más corpulento, le colgaban como trapos en un espantapájaros, y su nariz era tan prominente que bien podría haberla usado para abrir surcos en la tierra. Pero, ¡ay! No se dejen engañar por el envoltorio. Dentro de ese cuerpo desgarbado latía un corazón de una ambición desmedida y una imaginación tan vívida como peligrosa en un lugar como Sleepy Hollow. Ichabod era un hombre de apetitos. No solo devoraba la comida que las familias le ofrecían, a cambio de lecciones con una voracidad que dejaba las despensas temblando, sino que devoraba historias. Historias de fantasmas, de apariciones, de portentos y brujería. Cada leyenda, cada susurro supersticioso de los ancianos del valle, era para él una verdad incontestable que almacenaba en su mente, alimentando una colección de terrores que luego lo acechaban en cada camino oscuro. Era, en esencia, el hombre perfecto para que la leyenda del jinete sin cabeza encontrara un nuevo eco. Su credulidad era un campo fértil para el miedo, y fue esta misma credulidad, mezclada con una vanidad sorprendente, la que lo llevó directo hacia su perdición. Porque Ichabod, el maestro itinerante que dormía en camas prestadas, no soñaba con el conocimiento, sino con la opulencia. Y el símbolo máximo de esa riqueza soñada era Katrina Van Tassel. La vio un domingo después del sermón, saliendo de la iglesia con un vestido que hacía susurrar a las envidiosas y sonreír a los hombres. Era la hija única de Baltus Van Tassel, el granjero más próspero de Tarrytown. Y para Ichabod, Katrina no era solo una joven de mejillas sonrosadas y cabellos dorados. Era la llave de oro que abriría las puertas de un paraíso terrenal. La granja de los Van Tassel se convirtió en su obsesión. La observaba con avaricia pura, los campos interminables de trigo ondeando como un mar dorado, los pesados frutos colgando de los árboles, los establos repletos de ganado saludable, las cocinas que olían a pastel de manzana y especias todo el día. En su mente ya se veía paseando por aquellos corredores como el señor de la casa. Ya sentía el peso de las monedas en sus bolsillos. Ya saboreaba la envidia de sus vecinos. Se convenció a sí mismo de que estaba perdidamente enamorado, pero era un amor compuesto de pura codicia. Comenzó a cortejarla con la torpeza de un hombre que cree que la poesía y el canto pueden impresionar más que la solidez de una cuenta bancaria.
Y por un tiempo, la atención de Katrina, quizás divertida por la rareza de su pretendiente o deseosa de provocar a otro, le dio alas. Pero lo que Ichabod, en su ceguera vanidosa, no vio venir fue la tormenta que se gestaba a su alrededor. Una tormenta con forma de hombre, de nombre Brom Bones, y que no tenía la más mínima intención de permitir que un espantapájaros ambicioso le arrebatara lo que consideraba suyo. La partida estaba a punto de comenzar y las apuestas no podían ser más altas. La semilla del rencor y los celos, y así en este escenario de ensueños y avaricia hizo su entrada el héroe o el villano, dependiendo de a quién le pregunten, de nuestra historia, Abraham Van Brunt, a quien todo el mundo conocía, y con razón, como Brom Bones. Donde Ichabod era hueso, Brom era músculo puro. Donde el maestro era un susurro, Brom era una carcajada que llenaba la taberna. Era la encarnación de la vitalidad de Sleepy Hollow, ancho de espaldas, fuerte como un toro joven, con una sonrisa desafiante y una habilidad para montar a caballo que parecía cosa de magia. Era el líder indiscutible de los jóvenes más alborotadores, el campeón no oficial de todas las riñas y el favorito secreto de todas las madres con hijas en edad de casar. Y lo más importante, consideraba a Katrina Van Tassel su territorio personal. Al principio, la aparición de Ichabod Crane en el panorama romántico no le mereció más que una risa burlona y un par de comentarios sarcásticos en la taberna. ¿Qué podría temer él, Brom Bones, de un insecto palillo como aquel? Pero el tiempo y la persistencia del maestro avivaron una llama de irritación que pronto se convirtió en el fuego negro de los celos. Brom comenzó a notar que las atenciones de Katrina hacia el forastero no eran por simple cortesía. La veía escuchar sus canciones con una sonrisa, pasear con él por la granja y, lo que era peor, reírse de sus chistes. Para un hombre acostumbrado a ganar siempre, esta competencia inesperada era una afrenta intolerable. Así comenzó la guerra silenciosa, y no tan silenciosa, por el corazón de Katrina. Brom, que nunca se habría rebajado a un duelo directo con alguien tan físicamente inferior, eligió un arma más sutil y humillante: la burla. Él y su cuadrilla de muchachos se convirtieron en los arquitectos del tormento de Ichabod. Una mañana, el maestro encontró que alguien había tapado la chimenea de la escuela con esmero, llenando la estancia de un humo negro que lo dejó tosiendo y con los ojos enrojecidos frente a sus alumnos. En otra ocasión, el perro de uno de sus pupilos, un animal por lo general tranquilo, fue aleccionado para ladrar de forma lastimera y histérica cada vez que Ichabod intentaba entonar una nota durante la lección de canto, convirtiendo el coro en un caos de risas y aullidos. Pero la jugada maestra fue invadir su santuario, la propia mente de Ichabod. Brom se las ingenió para estar presente en los corrillos donde se contaban historias de fantasmas y con una habilidad narrativa que habría envidiado el propio Irving, comenzó a relatar encuentros personales con el jinete sin cabeza. No eran simples historias, eran relatos vívidos llenos de detalles sensoriales, el olor a moho y azufre, el sonido de la respiración jadeante del espectro, el frío glacial que emanaba de él, que se clavaban como dagas en la imaginación hiperactiva del maestro. Brom veía cómo el rostro de Ichabod palidecía, cómo sus manos comenzaban a temblar levemente, y una sonrisa de satisfacción cruel se dibujaba en sus labios. No solo estaba acosando a su rival, lo estaba preparando. Estaba sembrando en su mente una semilla de terror puro, regándola con cada anécdota siniestra, abonándola con cada risotada a sus espaldas. Estaba construyendo una trampa perfecta y sabía que Ichabod, con su credulidad patológica, caminaría derecho hacia ella. La rivalidad ya no era por Katrina, era una cuestión de principios,
Sleepy Hollow no era lo suficientemente grande para los dos, y Brom Bones estaba decidido a que el forastero de una vez por todas aprendiera esa lección. El escenario para el drama final estaba listo, y solo faltaba la chispa que encendiera la mecha. Esa chispa llegaría con la invitación a la fiesta más opulenta del año en la granja Van Tassel, la noche del espanto en el pantano. La chispa que encendería la mecha de la desgracia llegó, como era de esperar, en forma de una elegante invitación. Baltus Van Tassel celebraba la cosecha con una fiesta que era la comidilla de todo el valle. Y Ichabod Crane, para su orgullo y nuestro asombro, estaba invitado. Aquel día, el maestro escolar se transformó. Consiguió, nunca supimos cómo, un viejo frac negro y raído que le colgaba de los huesudos hombros como un sudario prematuro. Sus zapatos estaban abrillantados hasta cegar y montaba el viejo rocín de la escuela, Gunpowder, un animal tan decrépito y melancólico como su dueño. Era una caricatura de caballero, pero él cabalgaba con una vanidad descomunal, convencido de que esa noche sellaría su destino de opulencia. La granja Van Tassel era un espectáculo de abundancia que hizo brillar los ojos de Ichabod con un fulgor casi obsceno. Las mesas crujían bajo el peso de pavos asados, jamones glaseados, pasteles de manzana humeantes y dulces de todo tipo. Él era la sombra de Katrina, moviéndose por la sala con la determinación de un buitre olfateando su presa. La siguió, la adoró con versos torpes y la colmó de atenciones, todo bajo la mirada oscura y fija de Brom Bones, quien desde un rincón observaba la escena con los brazos cruzados y una sonrisa que no prometía nada bueno. Brom no compitió. Se dedicó a bailar con una energía feroz, a reír con una fuerza que ahogaba los tímidos comentarios de Ichabod y a demostrar con cada movimiento quién era el verdadero dueño de ese lugar, de esa noche, de esa gente. Fue cuando las velas comenzaron a consumirse y el aire se enfrió que la velada tomó un giro siniestro. Los invitados, animados por el cider y la compañía, se reunieron en el porche y las historias comenzaron a fluir. Hablamos de presagios, de sueños funestos y, como no podía ser de otra manera, del residente más ilustre de nuestras noches, el jinete sin cabeza. Fue entonces cuando Brom Bones tomó la palabra y, oh, cómo narró. No era un mero relato, era una confesión visceral, una experiencia que nos grabó a fuego en el alma. Con la voz grave y los ojos brillando con una luz extraña, Brom contó cómo, una noche que volvía de una taberna vecina, lo sorprendió el sonido de unos cascos persiguiéndolo. Al volverse, vio la silueta monumental del espectro emergiendo de la neblina. No huyó de inmediato. Era Brom Bones, después de todo. Desafió al jinete a una carrera. Galoparon uno al lado del otro, en un torbellino de tierra y hojas secas, hacia el puente de la iglesia, la supuesta salvación de los mortales. Justo cuando llegaban al puente, en el momento culminante de su terror, el jinete se irguió sobre los estribos y lanzó su cabeza contra él. Brom juró haber esquivado por poco la macabra proyectil, viendo cómo la figura infernal estallaba en un fuego azufrado y desaparecía con un alarido que heló la sangre en sus venas. La historia dejó un silencio sepulcral, pero nadie la sintió tan profundamente como Ichabod Crane. Su rostro era una máscara de cera, sus ojos parecían a punto de saltar de sus órbitas. Podías ver cómo su imaginación, envenenada por meses de bromas y sugestiones, pintaba cada detalle con una claridad aterradora. Era el hombre perfecto para ese cuento, y Brom lo sabía. Lo había cebado como a un animal para el matadero. La noche terminó. Ichabod se despidió de Katrina con una urgencia extraña. Los que estábamos cerca vimos cómo la conversación fue breve y cómo la cara del maestro se demudó por completo. Katrina le había dado calabazas.
Su castillo de naipes de ambición se había derrumbado. Salió de la granja como un sonámbulo, montó en el viejo Gunpowder y se adentró en la oscuridad que lo devoró. El camino a casa era un túnel de sombras. Cada crujido de una rama era el hueso de un muerto restregándose. El graznido de un sapo era un lamento del más allá. El viento, que antes murmuraba, ahora gritaba la canción del jinete en sus oídos. Su mente, alimentada por el miedo, el rechazo y la historia de Brom, había cruzado el umbral de la razón. Iba cabalgando directo hacia su pesadilla, y la noche, complaciente, se disponía a recibirlo. La persecución estaba a punto de comenzar. No era solo un hombre volviendo a casa, era una presa adentrándose en el territorio del cazador. El misterio que nunca se aclara. La mañana siguiente amaneció con una quietud pesada, cargada de presagio. Gunpowder, el viejo rocín, apareció al amanecer en la granja de su dueño, sudoroso, enfangado y, lo más inquietante, sin su jinete. El animal olía a puro terror, con los ojos inyectados en sangre y el freno roto, como si hubiera huido a ciegas de una pesadilla. La noticia se propagó como un reguero de pólvora. Había algo malo en el aire, algo más tangible que la neblina habitual. Una partida de búsqueda se organizó al instante, con Brom Bones a la cabeza, mostrando una seriedad inusual que a muchos nos pareció forzada. Seguimos el rastro de herraduras desparejas que serpenteaba hacia el pantano. Las huellas contaban una historia muda pero elocuente. Al principio, un trote cansino, luego un galope frenético y desordenado, marcado por profundos resbalones en el barro. Era la huella de una huida a ciegas, de un pánico absoluto. El rastro nos llevó directo al puente de la iglesia, ese límite sagrado entre el mundo de los vivos y el dominio del espectro. Y fue allí, en el umbral mismo de la salvación, donde lo encontramos. No era el cuerpo de Ichabod. Eso habría sido quizás menos aterrador. Lo que encontramos fue su sombrero de copa, viejo y polvoriento, abandonado en el barro justo en la entrada del puente. Un poco más allá, en la orilla pantanosa, yacía el objeto que selló la leyenda para siempre, una calabaza, pero no una cualquiera. Estaba reventada, hecha añicos, como si hubiera sido arrojada con una fuerza sobrehumana contra el suelo, o contra algo, o alguien. Su pulpa anaranjada y sus semillas brillaban de forma obscena bajo la pálida luz de la mañana. Nunca encontramos el cuerpo. Sleepy Hollow se lo había tragado entero. La explicación oficial, la que circuló entre las mujeres y los más ancianos, fue simple y terrible. El jinete sin cabeza, por fin, había conseguido una nueva cabeza. Se lo había llevado para siempre. La leyenda había cobrado una víctima real y su nombre era Ichabod Crane. Pero hay otra verdad, una que se susurra en la taberna después de la tercera ronda de cider, una que se comenta con una sonrisa cómplice y un gesto hacia Brom Bones. Porque Brom se casó con Katrina Van Tassel no mucho después de la desaparición. Y en la ceremonia su sonrisa era amplia y desinhibida, sin rastro de la sombra de un rival. Los más observadores notamos que Brom nunca volvió a contar su historia del encuentro con el jinete, y si alguien la mencionaba, él desviaba la conversación con una risa un poco tosuda. ¿Fue todo una elaborada broma que salió horriblemente mal? Cabalgó Brom esa noche envuelto en una capa negra con una calabaza tallada con una horrible mueca bajo el brazo. Persiguió al aterrorizado Ichabod, aprovechándose de su mente enferma de miedo, y en el clímax de la persecución le lanzó la calabaza, haciéndole perder el control y cayendo al pantano para nunca más salir. La calabaza reventada en el puente sería la prueba de su macabro chiste. Nunca lo sabremos con certeza. Esa es la maldición y la belleza de Sleepy Hollow. La verdad se perdió en la neblina.
entre los susurros de los árboles y el galope lejano que aún a veces creemos oír en las noches más oscuras. Ichabod Crane se convirtió en parte de la leyenda que tanto temió. Su historia es un eco más en el valle, un recordatorio de que a veces el mayor horror no lo provocan los espectros, sino la crueldad humana y los monstruos que anidan en nuestra propia imaginación. El misterio permanece y el jinete, sea quien sea, sigue cabalgando. Y así, la leyenda se cerró, o quizás solo comenzó un nuevo capítulo. El misterio de Ichabod Crane nunca se resolvió, y esa es la esencia más pura de Sleepy Hollow, un lugar donde la niebla esconde más que vapor de agua, oculta verdades eternas. ¿Y tú? ¿Qué crees que sucedió realmente esa noche? ¿Fue el espectro vengativo de un soldado perdido o la broma siniestra de un rival celoso que cruzó todos los límites? Déjamelo saber en los comentarios. Quiero leer tu teoría. Si esta historia se te enredó en la mente como la hiedra en los árboles del valle, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias que te helarán la sangre. Compártelo con ese amigo al que le gustan los misterios sin resolver, porque en este canal la leyenda nunca muere. Hasta la próxima noche y cuídense de oír galopes a medianoche. Nunca he sido un hombre que crea en historias de carretera, al menos no hasta esa noche. Dicen que si manejas lo suficiente, tarde o temprano escuchas hablar de ciertos lugares que es mejor evitar. Tramos donde los accidentes no tienen explicación, donde la señal del radio desaparece sin motivo y donde, según los más viejos, hay cosas que no deberían estar ahí. Yo siempre me burlé de eso. Pensaba que eran cuentos para asustar novatos, hasta que escuché por primera vez sobre la curva del diablo. Fue en una parada de descanso, de esas donde el café sabe a quemado y el cansancio te pega en los huesos. Un trailero viejo, de manos temblorosas y mirada perdida, me habló sin que yo le preguntara. Me dijo que si alguna vez me tocaba pasar por cierto tramo de la carretera en la madrugada, no me detuviera por nada del mundo, ni aunque viera a alguien pidiendo ayuda, ni aunque pareciera un accidente real. Porque ahí, me dijo bajando la voz, no todo lo que ves está vivo. No le creí. Nadie lo hace la primera vez. Pero no era el único. Conforme pasaron los días, empecé a escuchar lo mismo una y otra vez, como un eco incómodo que se negaba a desaparecer. La misma historia con diferentes voces. Conductores que aseguraban haber visto figuras en medio de la nada, justo antes de una curva peligrosa. Algunos decían que eran personas ensangrentadas, otros hablaban de sombras que se movían más rápido que cualquier humano. Y todos coincidían en algo: si frenabas, ya no salías igual. Oficialmente, todo tenía explicación. Exceso de velocidad, fallas mecánicas, cansancio, pero había algo que no cuadraba. Demasiados accidentes en el mismo punto, demasiadas historias que encajaban entre sí, y lo más inquietante, muchos de los que sobrevivían evitaban hablar del tema, como si recordar fuera peor que el propio accidente. La llamaban la curva del diablo, un nombre que en ese entonces me parecía exagerado, hasta que me tocó a mí pasar por ahí. Esa noche no tenía opción. La ruta estaba marcada, el tiempo encima y el pedido no podía esperar. Mientras arrancaba el motor del tráiler, recordé aquellas palabras, esa advertencia que sonaba ridícula, pero que por alguna razón no podía sacarme de la cabeza.
No te detengas, pase lo que pase. Y sin saberlo, estaba a punto de entender por qué. Encendí el motor sin pensar demasiado, pero con esa frase clavada en la cabeza como una espina que no podía ignorar. Me llamo Raúl Méndez. Llevo más de 15 años manejando tráilers por las carreteras de México. He cruzado desiertos, montañas, tramos donde ni los mapas se ponen de acuerdo. Y si algo aprendí en todo ese tiempo, es que el miedo no sirve para trabajar. Si te dejas llevar por lo que dicen, no avanzas ni un kilómetro. Por eso acepté ese viaje. La carga era urgente, un embarque pesado que tenía que llegar antes del amanecer. Nada fuera de lo normal, salvo el horario. Salí más tarde de lo previsto y eso significaba una sola cosa. Me tocaría manejar de madrugada, justo cuando las carreteras cambian, cuando el silencio pesa más y las sombras parecen moverse por su cuenta. Revisé todo antes de salir: frenos, luces, presión de llantas, todo en orden. El tablero marcaba bien, el motor respondía como siempre. No había razón para pensar que algo saldría mal, pero aún así, algo no se sentía bien. Tomé la carretera con el cielo ya oscuro. Las primeras horas fueron tranquilas. El rugido constante del motor, la línea blanca avanzando bajo las luces y el sonido de la radio acompañándome con estaciones que iban y venían. Era lo de siempre, lo de todas las noches, hasta que dejó de serlo. Pasando cierto punto, la señal de la radio empezó a fallar. Primero fueron interferencias leves, ese ruido estático que a veces aparece sin explicación. Luego, silencio total. Cambié de estación una y otra vez, pero nada. Solo ese zumbido vacío que en medio de la noche se siente más pesado de lo normal. Fue entonces cuando recordé exactamente lo que me dijo aquel viejo. Ahí ni la señal quiere entrar. Solté una risa nerviosa. Intenté convencerme de que era coincidencia, pero mi mirada, casi sin darme cuenta, se fue clavando en la carretera, como si esperara ver algo aparecer en cualquier momento. Y entonces lo noté. El tráfico había desaparecido. Ni un solo coche, ni luces a lo lejos. Nada. Solo yo, el motor y esa sensación incómoda de que no estaba tan solo como parecía. Miré el reloj. Era más tarde de lo que pensé. La madrugada ya estaba encima. Ese punto exacto donde todo se vuelve más frío, más denso, más extraño. Apreté el volante con más fuerza. Fue en ese momento cuando vi el primer letrero. Uno viejo, desgastado por el tiempo, apenas visible bajo la luz de mis faros. No decía mucho, solo advertía de una curva peligrosa más adelante. Pero no era el letrero lo que me inquietó. Fue lo que sentí justo después de verlo, como si algo allá adelante ya supiera que venía en camino. No sé exactamente en qué momento empezó a cambiar todo, pero sí recuerdo la sensación. El aire dentro de la cabina se volvió más pesado. No era calor, no era frío, era algo distinto, como si el ambiente se hubiera quedado estancado. Bajé un poco la ventana para que entrara aire, pero lo único que recibí fue un viento seco, extraño, sin sonido.
Y eso fue lo primero que me puso en alerta. Porque en carretera, incluso en la madrugada, siempre hay ruido, insectos, el eco lejano de otros motores, algo, lo que sea. Pero ahí no. Era un silencio tan profundo que parecía tragarse hasta el sonido del tráiler. Tragué saliva y ajusté las manos al volante. No te detengas. La voz de aquel viejo volvió a mi mente sin pedir permiso. Negué la cabeza intentando mantenerme concentrado, pero entonces lo vi. Algo cruzó la carretera. Fue rápido, demasiado rápido para distinguirlo bien. Solo una silueta, una sombra que atravesó el haz de mis faros y desapareció del otro lado. Instintivamente pisé el freno. El tráiler respondió, pesado, lento, pero suficiente para hacerme perder un poco de velocidad. Miré por los espejos. Nada, ni rastro. El corazón empezó a latirme más fuerte. Miré al frente otra vez y seguí avanzando. Fue un animal, murmuré para mí mismo, aunque ni yo me lo creía. Avancé unos metros más y entonces volvió a pasar. Esta vez más cerca, la misma figura, pero ahora más clara. No era un animal, era una persona. Frené con más fuerza, sintiendo cómo el peso de la carga empujaba desde atrás. Mis ojos se clavaron en la carretera, buscando entender lo que acababa de ver. Y entonces la vi. Ahí estaba, de pie, en medio del camino. Una mujer, cabello largo, cubriéndole el rostro. La ropa oscura, manchada, como si estuviera empapada en algo que no quise imaginar. No se movía, no levantaba la cabeza, solo estaba ahí, inmóvil, justo donde la luz de mis faros la alcanzaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era normal. Nada de eso lo era. Instintivamente, mi pie volvió al freno, pero justo antes de presionarlo por completo, algo dentro de mí se detuvo. La advertencia. Ni aunque veas a alguien pidiendo ayuda. Apreté los dientes. No sabía qué hacer, pero en ese momento, la mujer levantó ligeramente la cabeza. No pude ver sus ojos, pero supe que me estaba mirando. Y entonces, en un parpadeo, desapareció. No corrió, no se movió, simplemente ya no estaba. Solté el freno de golpe y aceleré, sintiendo cómo el miedo empezaba a instalarse en mi pecho de una forma que nunca había experimentado antes. Pero lo peor no había pasado, porque unos segundos después, al mirar por el espejo retrovisor, la vi otra vez, sentada, justo detrás de mí. Sentí como la sangre se me helaba en seco. No reaccioné de inmediato, porque mi mente simplemente no podía aceptar lo que mis ojos estaban viendo. El volante temblaba bajo mis manos, pero no por la carretera. Era yo. Mis dedos se habían vuelto rígidos, como si algo invisible los estuviera sujetando. En el espejo, ahí estaba, sentada, inmóvil, la misma mujer. Su cabello caía hacia adelante, cubriéndole el rostro por completo. No respiraba, no se movía, no hacía absolutamente nada, pero estaba ahí, dentro de mi tráiler. Esto no es real, susurré con la voz quebrada. Parpadeé una vez,
2 veces, pero no desapareció. Entonces, muy lentamente, su cabeza se inclinó hacia un lado, y fue ahí cuando lo escuché. Un susurro, apenas audible, como si viniera desde muy lejos o desde muy cerca. Ya llegaste. El corazón me golpeó el pecho con tanta fuerza que sentí que me iba a desmayar. Sin pensarlo, giré la cabeza hacia atrás y no había nada. El asiento vacío. Silencio absoluto. Respiré agitado, intentando recuperar el control. No voltees, me repetí, volviendo la vista al frente. Y entonces la vi. La curva. El letrero apareció de golpe bajo las luces del tráiler. Viejo, torcido, apenas sostenido por un poste oxidado. La pintura desgastada dejaba ver solo unas palabras: peligro, curva pronunciada. Pero no era eso lo que me heló la sangre. Era lo que había alrededor. La carretera ya no se veía igual. La oscuridad era más densa, como si la luz de mis faros no lograra atravesarla por completo. Y a los lados comencé a notar formas, sombras, figuras, personas. Al principio pensé que eran árboles, señales, cualquier cosa, pero no. Se movían lentamente, arrastrándose, algunas de pie, otras torcidas, como si sus cuerpos estuvieran rotos, y todas estaban mirando hacia la carretera, mirándome a mí. No, 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 repetía, sintiendo cómo el pánico me subía por el pecho. Apreté el acelerador. Tenía que salir de ahí. Pero en ese momento, el tráiler respondió con un tirón violento. El motor falló, las luces parpadearon y el volante se puso duro. Intenté girarlo, pero no respondía. «No, no me hagas esto», grité, jalando con todas mis fuerzas. Entonces aparecieron, en medio de la curva. No una, no dos, decenas, hombres, mujeres, rostros destrozados, cuerpos ensangrentados. Algunos caminaban hacia mí, otros solo se quedaban ahí, bloqueando el camino. Y entre todos ellos, la mujer, de pie otra vez. Ahora sí pude ver su rostro, pálido, vacío, los ojos completamente negros, hundidos, como si no pertenecieran a este mundo. Y entonces sonrió. Un sonido metálico estalló bajo mis pies. Los frenos no respondían. Pisaba con todas mis fuerzas, pero el tráiler seguía avanzando directo hacia ellos. El volante se sacudía solo, las manos ya no me obedecían, y en medio del caos todos comenzaron a hablar. Susurros, gritos, voces superpuestas que no se entendían, pero que decían lo mismo. Quédate, no te vayas, ya eres parte. La carretera se cerraba frente a mí, las figuras avanzaban, el tráiler perdió completamente el control y en el último segundo, justo antes del impacto, lo entendí. Nunca se trató de evitar la curva, se trataba de no llegar jamás a ella. No recuerdo el impacto como tal, recuerdo el sonido, un estruendo seco, metal retorciéndose, vidrio estallando, el rugido
ruido del motor ahogándose en un grito que no supe si salió de la máquina o de mí. Todo ocurrió en un instante, pero en mi cabeza ese momento se estiró como si el tiempo se negara a avanzar. Luego, oscuridad. No sé cuánto pasó. Segundos, minutos, tal vez horas. Cuando volví a abrir los ojos, lo primero que sentí fue el silencio. Un silencio pesado, absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de existir. No había dolor, y eso fue lo que más me asustó. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía como antes. Era ligero, demasiado ligero, como si algo dentro de mí se hubiera quedado atrás. Miré alrededor. El tráiler estaba destrozado, volcado a un lado de la carretera. Las luces aún parpadeaban débilmente, iluminando fragmentos de metal y asfalto marcado por el impacto. Y entonces lo vi, a unos metros de mí, mi propio cuerpo, inerte, cubierto de sangre, los ojos abiertos, pero vacíos. Un frío indescriptible me recorrió. Quise gritar, pero no tenía voz. Quise correr, pero no tenía a dónde ir, porque no estaba vivo, pero tampoco estaba muerto del todo. Fue entonces cuando los escuché otra vez. Los susurros, más claros ahora, más cercanos. Te lo dijimos. Ya eres parte. No hay salida. Levanté la mirada lentamente y ahí estaban las mismas figuras, rodeando la curva, observándome, esperando. Entre ellos, la mujer ya no estaba inmóvil. Esta vez caminaba hacia mí. Cada paso era lento, arrastrado, como si disfrutara cada segundo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó el rostro y por primera vez entendí lo que realmente era ese lugar. No era una simple curva peligrosa, era una trampa, un punto donde algo o alguien se alimenta del miedo, del cansancio, de los errores humanos para atraer más almas. Y ahora yo era una de ellas. Intenté resistirme, intenté alejarme, pero mis pies ya no me obedecían. Algo me jalaba, algo me obligaba a quedarme, a mirar la carretera, a esperar. Y entonces lo entendí. El ciclo. A lo lejos aparecieron luces, un vehículo, otro conductor, otra víctima. Quise advertirle, quise gritarle que no se detuviera, que siguiera de largo, que no mirara. Pero lo único que salió de mí fue un susurro, un eco débil, arrastrado por el viento. No te detengas. El vehículo redujo la velocidad. Las luces iluminaron la curva. Y en ese instante sentí como mi cuerpo, o lo que quedaba de él, se movía solo. Un paso, luego otro, hasta quedar en medio de la carretera, esperando, como aquella mujer lo hizo conmigo. Y cuando el conductor me vio, entendí que ya
ya no había regreso, porque en la curva del tiempo la historia nunca termina, solo cambia de protagonista. Hay carreteras que se recorren con gasolina y otras que se recorren con miedo. Esta historia ocurrió en el tramo antiguo rumbo a Tuxtla Gutiérrez, pasando por la sierra antes de llegar a Arriaga. Un lugar donde los frenos fallan, las luces parpadean y algunos conductores nunca terminan el viaje. Me llamo Ernesto Salazar. Llevo 22 años manejando tráiler. He visto asaltos, he visto accidentes, he visto cuerpos en la carretera. Pero lo que viví esa madrugada no era humano. Salí de Tuxtla a las 11:40 p.m. con carga refrigerada, carne congelada. La noche estaba cerrada, sin luna. Antes de subir a la sierra, paré en una fonda pequeña. Solo había 2 mesas ocupadas. Un señor mayor me miraba fijo. ¿Vas por la curva del silencio?, preguntó. Sí. El hombre bajó la mirada. Si escuchas que te hablan, no contestes. Me reí. Ahora me arrepiento. La carretera comenzó a serpentear. La neblina bajaba espesa. En el kilómetro 18, sentí el primer tirón en el volante, como si alguien hubiera jalado el tráiler desde atrás. Revisé espejos. Nada, pero algo iba mal. El termómetro de la cabina marcaba 8 grados, luego 5, luego 2, y el aire acondicionado estaba apagado. El radio empezó a emitir interferencia. Y entre la estática, escuché una respiración, lenta, profunda, justo detrás de mi asiento. Ernesto. Solté el volante por un segundo. Yo no había dicho mi nombre por radio. Ernesto, no frenes en la curva. Sentí la sangre congelarse. La curva más peligrosa de ese tramo era conocida como la curva del silencio. Ahí habían muerto muchos traileros. Pensé que era sugestión, hasta que la vi. En plena curva cerrada, había una mujer parada en medio del carril. Vestido rojo, descalza, cabello cubriéndole el rostro. No intentó moverse, no intentó apartarse. Solo estaba ahí, clavada, mirándome. Mis reflejos hicieron que pisara el freno. Error. El tráiler comenzó a patinar. Sentí que iba a volcar. Pero algo extraño pasó. El tráiler se detuvo por completo, en seco, como si algo gigante lo hubiera sostenido desde atrás. La mujer ya no estaba frente a mí. Estaba al lado de la ventana, golpeando el vidrio, lentamente, con una sonrisa que se abría más de lo que su rostro permitía. Ella subió. La puerta no se abrió, pero el seguro bajó solo. Escuché el clic. El asiento del copiloto se hundió. El olor a tierra mojada llenó la cabina. Y la escuché susurrar. Tú sí me viste. Intenté arrancar. El motor no respondía. Ella comenzó a reír, pero no era risa normal. Sonaba como si varias voces rieran al mismo tiempo.
graves, agudas, niñas, ancianas. Aquí nadie sale. Lo que realmente pasó en esa curva. En el parabrisas comenzaron a aparecer manchas oscuras. No era lluvia, era sangre. Y entonces lo vi. El reflejo de mi tráiler cayendo por el barranco, dando vueltas, explotando abajo. Yo dentro. Yo muerto. Ella se acercó a mi oído. Eso pasó hace 5 años. Sentí un golpe en el pecho. Imágenes comenzaron a llegar a mi mente. Un accidente. Una mujer atropellada. Yo asustado. Yo huyendo. No me había detenido. La dejé ahí, en esa curva. La mujer del vestido rojo. Era ella. La verdad. Yo había bloqueado el recuerdo. Hace 5 años atropellé a alguien en esa curva. Pensé que había sido un animal. No bajé. No revisé. Seguí mi camino. Ella murió ahí, sola, y ahora me estaba esperando. Nadie se va sin pagar. Las puertas se cerraron solas. Las luces se apagaron. El tráiler comenzó a avanzar, pero yo no tocaba el volante. Se dirigía directo al barranco. El final. Cerré los ojos y acepté. El tráiler cayó. Sentí el vacío, el golpe, oscuridad, silencio. Desperté en el mismo tramo, pero ya no estaba manejando. Estaba parado en medio de la curva, descalzo, con la ropa rasgada, mirando hacia la carretera, esperando. Ahora entiendo. La mujer ya no está, porque ahora el que espera soy yo. Y cada vez que un tráiler frena en la curva, levanto la mano. Si manejas de noche y ves a alguien parado en medio de la carretera, pregúntate primero, ¿es alguien que necesita ayuda o alguien que está esperando reemplazo? Suscríbete a Leyendas Misteriosas, porque las carreteras de México no olvidan.